¿Cuáles son los principales cambios en los métodos de enseñanza desde la educación tradicional hasta la educación moderna? Bueno, entonces yo pienso que, pues, digamos, los avances que más se han evidenciado, pues, es en cuanto a la tecnología, el implemento de enseñanzas dentro del aula, en donde, pues, los estudiantes tenemos acceso a las diferentes tecnologías. Por ejemplo, antes que teníamos los libros, ¿no?, en físico, pero ahora, digamos, hay muchas bases de datos en donde uno puede encontrar esos libros y también bases de datos de revistas indexadas donde uno encuentra muchos artículos. Entonces, digamos que es un acceso mucho más fácil a esa misma educación, a ese mismo conocimiento. Entonces, yo creería que ese es uno como los... ¿Cómo crees que ha influido la tecnología en la evolución del sistema educativo en las últimas décadas? Lo mismo, o sea, creo que pues ya es asequible, ¿sí? Seguramente antes, pues, bueno, y también por experiencia, digamos que cuando éramos pequeños, obviamente no había ese acceso fácil, digamos, a la red o a internet, sino que se utilizaban como otras plataformas, pero pues que claramente no tendrían la misma información. Entonces era la necesidad, pues, de ir a acercarse, digamos, a las bibliotecas, pues, a buscar la información, pero pues con la implementación de la tecnología, pues sencillo. ¿Cómo crees que ha impactado la tecnología en la forma en la que accedemos a la educación, especialmente como la digitalización y el uso de plataformas en línea? Sí, pues es como, o sea, es asequible, o sea, simplemente tú, por ejemplo, cuando se hacen procesos de investigación, de redacción, tú ya tienes el acceso, pues, a esos artículos que te van a permitir como generar esas nuevas producciones textuales y pues al mismo tiempo pues en cierta manera a uno pues depende, ¿no?, del manejo que se tenga, pues le abre como el espacio a pues emplearlos y claramente ¿cómo decirlo? Como sí tener como ese acceso, pero al mismo tiempo que también esté para uno, ¿sí? Como que no esté sellado, porque pues hay algunos, digamos, revistas o sí, cosas en internet que no tienen acceso porque tienen seguridad, ¿no? Entonces, actualmente hay muchas páginas en donde uno puede tener el acceso más fácil de aquellos artículos que, digamos, antes uno no podía acceder, pues por los derechos de autor y todo eso, pero pues ahora hay unos permisos que ya se pueden como acceder más fácil. ¿Cómo crees que ha cambiado el acceso a la educación a lo largo del tiempo en las diferentes partes del mundo? Pues eso depende, ¿no? Porque pues Colombia, digamos que es pues, un país que todavía está en ese desarrollo educativo. Pues uno de los países que más quedaditos están como en ese sentido, ¿no? Sin embargo, pues actualmente, por ejemplo, uno puede acceder a congresos, a eventos que se realizan en otros países en cuanto pues a la educación, ¿no? Entonces pues ya, pues yo diría que pues eso ya es un gran paso, ¿no? Y que nosotros también podamos tener ese acceso a otras plataformas internacionales. ¿De qué manera crees que la educación actual fomenta o limita la creatividad y el pensamiento crítico en comparación con los sistemas educativos tradicionales? Pues yo creo que ha favorecido, sí, pues obviamente en la educación tradicional, digamos que era algo mucho más magistral, ¿no? Y que se hacía de manera específica y pues no había como otra manera como de llevarlo a cabo. Sin embargo, pues actualmente, pues poco a poco, digamos, se ha ido proponiendo en los currículums de las instituciones como una educación un poco más como abierta a las necesidades que tengan pues los individuos. Entonces digamos que eso va más como anclado, creería yo, como a la metodología que se utiliza dentro de las aulas. ¿Cómo crees que ha evolucionado la formación en los docentes a lo largo de los años? Pues depende, ¿no? Porque pues obviamente hay algunos docentes que hubo una evidencia que se adhieren
a la educación tradicional, ¿no? Como hay otros que realmente constantemente se están como actualizando, ¿no? En cuanto a los nuevos métodos de enseñanza. Entonces, pues yo diría que, pues aunque bien existen, ¿no? Los otros que, pues aunque no es mala, ¿no? La educación tradicional pues no es mala, ¿no? El método, digamos, magistral siempre va a ayudar en cuanto a la educación, pero pues obviamente se implementan estrategias, herramientas que, digamos, permitan a los estudiantes como desempeñarse mejor en las áreas. ¿De qué manera crees que las reformas educativas han buscado mejorar la equidad e inclusión en la educación? Pues no sé exactamente cómo está actualmente la situación en cuanto a la inclusión en la educación. Sin embargo, pues creería que, pues como estudiante, ¿no? Sí se han implementado, digamos, modelos pedagógicos en donde, en algunas partes, digamos, donde los estudiantes que necesitan como esa inclusión puedan tener como las mismas condiciones de enseñanza que tienen pues, los otros estudiantes, ¿no? Creo que también es muy importante el hecho de que también se encuentren dentro de las mismas aulas con los otros estudiantes. ¿Por qué? Porque pues de hecho muchos autores, por ejemplo en psicología, refieren como ese aprendizaje por los pares, es decir, por los compañeros, ¿no? O sea, como que yo cuando estoy con mi par, ¿no? Con mi contemporáneo, pues entonces tengo un aprendizaje y creo que en cuanto a la inclusión eso puede servir y creo que según la bibliografía pues sirve mucho aprendizaje por pares. ¿Cuáles han sido tus principales avances en la educación superior desde tus inicios hasta el día de hoy? Pues hasta el día de hoy, pues yo soy estudiante de psicología, ¿no? Entonces, pues creo que mis principales como avances ha sido la producción de proyectos, artículos, ¿sí? Obviamente en este momento pues no tengo ninguno publicado, pero sí es como ese ímpetu, digamos, de dirigirme hacia la investigación. Entonces creo que me ha abierto mucho como de pronto el horizonte que antes podría estar un poquito más cerrado en cuanto pues, a las temáticas que a mí me interesan. ¿Cómo crees que han cambiado las expectativas sobre el papel de la educación en la sociedad y en la economía a lo largo del tiempo? Yo creo que pues ha sido complicado, pues digamos en cuanto a la economía en cuanto a los recursos que se le otorgan a los espacios educativos, ¿no? Por lo menos pues aquí en Colombia, ¿no? Que uno dice, seguramente hay mucho dinero, por decirlo así, que se podría destinar a la educación, digamos en vez de otros factores que pues digamos en este momento en realidad lo que está como teniendo ese boom es como el conocimiento es lo que realmente hace avanzar o progresar a un país. ¿Qué papel crees que juegan las competencias blandas como la colaboración y la empatía en la educación moderna frente a los modelos más centrados como el conocimiento técnico o académico? Las habilidades blandas son pues como la base, ¿no? Digamos en las instituciones, en trabajo, por decirlo, ¿no? En una organización, cuando pues están los empleados, porque pues claramente lo primero que uno va a ver en un contexto laboral es que sí o sí hay un trabajo en equipo, ¿sí? Y entonces estas habilidades blandas precisamente son las que me van a permitir llevar a cabo pues ese trabajo en equipo, pues porque de lo contrario, si se tienen solo las habilidades duras, ¿no? Que son como pues esa técnica, pues al fin y al cabo la persona no las va a poder como ejecutar de la mejor manera si digamos no puede como desarrollar estas blandas que realmente son las que van a mejorar el clima laboral. Vaya, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 28 años. Te voy a hacer, por así decirlo, una entrevista sobre la evolución de la educación. Okay. Como primera pregunta, tengo, ¿cuáles son los principales cambios en los métodos de enseñanza desde la educación tradicional hasta la educación moderna?
Bueno, yo diría que el principal cambio en los métodos de enseñanza está en la inclusión de herramientas tecnológicas que dinamizan la forma como se dan las clases, y también se le ha dado un papel mucho más preponderante a la lúdica que al contenido. Esos han sido como los dos cambios principales. ¿Cómo ha influido la tecnología en la evolución del sistema educativo en las últimas décadas? Bueno, uno nos ha puesto a repensarnos qué busca la educación. La educación tradicional buscaba la memorización, digamos, era una educación muy enciclopédica de tener conocimientos. La educación actual, por influencia de la tecnología, ya tiene acceso a los conocimientos en el sentido de que las herramientas tecnológicas nos dan una información que ni siquiera somos capaces de procesar. Entonces, mientras la educación anterior enseñaba conocimientos, la educación actual se supone debería enseñarnos a enfrentarnos a la información y a saber qué hacer con ella. ¿Cómo ha impactado la tecnología en la forma en la que accedemos a la educación, especialmente como la digitalización y el uso de plataformas en línea? Pues en parte la tecnología ha permitido que sea más interactiva la relación que tiene el estudiante con sus clases. Sin embargo, también hay un movimiento que busca hegemonizar el uso tecnológico en las clases, al punto incluso de proponer que la figura del maestro sobra y que las máquinas van a poder entrar a suplir esa necesidad. Hay muchos quienes hablan de la educación a distancia, la educación híbrida, la educación virtual, entendiendo la educación de nuevo más como un documento, una serie de requisitos mínimos antes que como un espacio de discusión y reflexión crítica. ¿Cómo ha cambiado el acceso a la educación a lo largo del tiempo en las diferentes partes del mundo? Bueno, la educación antes era una educación para la aristocracia y era una educación que buscaba culturizar a aquellos que iban a tener posiciones de dominancia o posiciones de poder. Sin embargo, con el auge del capitalismo, la educación contemporánea es una educación para el trabajo. Por eso la educación se masificó en el mundo, porque ahora necesitamos no solo que el conocimiento sea algo exclusivo de las altas esferas del poder y de la economía, sino que el conocimiento técnico y el conocimiento laboral se pueda expandir a toda la población para aumentar una mano de obra que sea funcional a los intereses del mercado. ¿De qué manera crees que la educación actual fomenta o limita la creatividad y el pensamiento crítico en comparación con los sistemas educativos tradicionales? Bueno, en mejora, creo que ahora al no ser una educación memorística nos da la oportunidad de plantearnos no solo tengo el conocimiento, sino qué voy a hacer con ese conocimiento. Eso incentiva el pensamiento crítico. Sin embargo, las áreas que incentivan el pensamiento crítico pues están cada vez más relegadas porque precisamente los intereses del sistema educativo global en el marco del neoliberalismo es generar trabajadores en masa. Y yo del trabajador necesito que tenga amplios conocimientos de tecnología, amplios conocimientos del área de estudio, pero no siempre es conveniente que el trabajador sea crítico respecto a sus conocimientos. Por eso vemos que asignaturas como las artes, como la filosofía, como las humanidades van perdiendo relevancia y espacio en pro de lo que se llaman las áreas fuertes y de las áreas STEM. Como profesor, ¿cómo crees que ha evolucionado la forma en la que se les enseña a los docentes a lo largo de los años? Como se le enseña a los docentes, yo creo que ahí tenemos un serio inconveniente, un problema crítico, y es precisamente que al docente ya no se le está pidiendo que enseñe pensamiento crítico, que le enseñe más bien al estudiante a ser funcional en sociedad, y entonces nos encontramos con discursos como ¿y eso a mí para qué me sirve en la vida si yo nunca voy a usarlo? Como si el conocimiento por el conocimiento mismo no tuviese un valor y como si el acervo cultural fuese algo exclusivo de unos pocos que tienen el tiempo, pero a una gran mayoría se le limita ese acceso cultural por incentivar un acceso meramente técnico. ¿De qué manera crees que las reformas educativas han buscado mejorar la equidad e inclusión en la educación? Yo creo que hay buenas intenciones en las reformas educativas cuando se busca ampliar la oferta, ampliar la cantidad de colegios, ampliar la jornada estudiantil como programas como la jornada única. Sin embargo, creo, de nuevo, insistiendo en lo que he venido diciendo, que son reformas que buscan que la educación, si bien se masifique más y abarque más población,
que sea una educación funcional a los intereses del trabajo y del mercado antes que a una educación crítica. Entonces creo que hay buenas intenciones, pero como Colombia hace parte de un marco superior como es la OCDE tiene unas pruebas estandarizadas y clasifica a los países, y esos países hacen parte de una corriente sistemática de mercado, pues obviamente Colombia también cae víctima de ese ciclo de la neoliberalización de la educación. ¿Cuáles han sido tus principales avances en la educación superior desde tus inicios hasta el día de hoy? Bueno, pues yo hice mi pregrado recién egresado del colegio, duré 4 años estudiando filosofía, después, un año después de graduarme, empecé mi maestría en estudios políticos y actualmente estoy haciendo la especialización en pedagogía, y siento que de cada uno de esos estudios yo he podido ir absorbiendo cosas que me ayudan a reconfigurar cómo yo entiendo y estructuro la realidad en la que me desenvuelvo en el mundo educativo. ¿Cómo han cambiado las expectativas sobre el papel de la educación en la sociedad y la economía a lo largo del tiempo? Precisamente la economía ha marcado una hegemonía sobre la educación. Es una educación que se supone nos brinda posibilidades de acceso al empleo, que se supone nos brinda posibilidades de acceso al dinero, de acceso a las oportunidades. Sin embargo, es una ficción, ¿no? Como una ilusión bella que se nos vende para que la gente siga acudiendo a las universidades y siga generando mano de obra para los intereses del mercado. ¿Qué papel crees que juegan las competencias blandas como la colaboración y la empatía en la educación moderna frente a los modelos más centrados en el conocimiento técnico y académico? Este tipo de actitudes que tú nombras son precisamente correspondientes al humanismo, ¿no? Cuando hablamos de que queremos enseñarles sociales a un estudiante, pues precisamente antes que él se sepa unos datos, nos interesa que sea una persona que se puede desenvolver en sociedad, que conoce el sistema de valores, que es crítico ante el sistema de valores, pero que además siempre parte de un principio de empatía en sus relaciones sociales, porque en últimas la educación debe ser una educación para la sociedad, para las personas.